No debimos ir al bosque. Nunca debí venir a este estúpido viaje de campamento. Eso era lo que me repetía a mí misma mientras me acurrucaba en la oscuridad húmeda, aguzando el oído para detectar cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de... ¿De qué? Ya ni siquiera lo sabía. Todo lo que sabía era que había algo ahí afuera en el infinito mar de pinos. Algo que ya se había llevado al padre de Eric. Y ahora nos estaba cazando a nosotros. Pero me estoy adelantando. Debería empezar por el principio, cuando se suponía que esto iba a ser solo una divertida escapada de fin de semana con mis amigos. Dios, ¿de verdad fue hace solo 2 días? Parece que fue toda una vida. Me llamo Emily y estoy en 8º grado en la escuela secundaria Millbrook. Supongo que soy una chica normal de 13 años. No soy particularmente atlética ni popular, pero tengo un grupo sólido de amigos. Estaba con ellos cuando todo se fue al infierno. Eric, Peter, Jason y Robert. Eric había estado hablando y hablando de este viaje de campamento durante semanas. Su padre, el señor Larson, era un amante de la naturaleza y había prometido llevar a Eric y amigos a las profundidades de los Adirondacks para vivir una verdadera experiencia en la naturaleza. Sin teléfonos celulares ni iPads, solo campamentos tradicionales. Eric prácticamente saltaba por las paredes de la emoción. «Vamos, Emily, será fantástico», dijo, sonriendo de oreja a oreja. «Mi papá nos va a enseñar a rastrear animales, a construir refugios y todas esas cosas de supervivencia». Al principio, tuve mis dudas. La idea de estar en medio de la nada, rodeada de quién sabe qué, no me entusiasmaba demasiado. Pero la presión del grupo es tremenda, y al final, cedí. Así que allí estábamos, amontonados en el enorme todoterreno del señor Larson, temprano en una fresca mañana de octubre. Las hojas estaban empezando a cambiar de color, tiñendo el mundo de un tumulto de rojos y dorados. Debería haber sido hermoso. En cambio, a medida que nos adentrábamos cada vez más en el desierto, dejando atrás la civilización, sentí una creciente sensación de inquietud que se instalaba en la boca del estómago. Miré a mis amigos y me pregunté si alguno de ellos sentía lo mismo. Eric, por supuesto, estaba prácticamente vibrando de emoción. Su mata de pelo rubio rebotaba mientras señalaba los puntos de referencia a su padre. Siempre había sido el aventurero de nuestro grupo. Siempre nos empujaba a probar cosas nuevas, a tomar riesgos. A veces eso nos conducía a experiencias increíbles. Otras veces... Bueno, digamos que las ideas de Eric no siempre resultaban como esperaba. Peter estaba sentado junto a Eric, con la nariz hundida en un grueso libro de bolsillo. El clásico Peter. Mientras el resto de nosotros estábamos ocupados con los deportes o los videojuegos, Peter devoraba libros como si fueran a pasar de moda. Se subió las gafas por la nariz y pasó otra página, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Conmigo, en la última fila, estaban Jason y Robert. Jason dormía profundamente y su corpulenta figura ocupaba más espacio del que le correspondía en el asiento. El gigante gentil de nuestro grupo, Jason, era el tipo de hombre que podía levantar un auto pequeño en el banco de pesas, pero no lastimaría ni a una mosca. Sus ronquidos llenaban el auto, proporcionando un ruido de fondo extrañamente reconfortante. Robert, por otro lado, estaba completamente despierto. Sus ojos oscuros se movían nerviosamente de una ventana a otra. De todos nosotros, Robert fue el que más me sorprendió ver en este viaje. No era exactamente el tipo de persona que le gusta la vida al aire libre. En realidad, era más bien un friki de las computadoras. Siempre hablaba de programación, inteligencia artificial y cosas que apenas entendía. Pero allí estaba, agarrando su mochila como si fuera un salvavidas. «Rob, ¿estás bien?», susurré.
sin querer despertar a Jason ni interrumpir los comentarios del señor Larson sobre la flora y fauna locales. Robert me dio una débil sonrisa. Sí, es solo que no estoy acostumbrado a tanta naturaleza, ¿sabes? Es tan inmensa. Asentí, comprendiendo por completo. Cuanto más avanzábamos, más pequeña me sentía, como si nos estuviera tragando la vasta e indiferente naturaleza salvaje. Después de lo que parecieron horas, el señor Larson finalmente se detuvo en un camino de tierra apenas visible. Avanzamos dando tumbos durante otros 20 minutos antes de que detuviera el auto en un pequeño claro. «Muy bien, muchachos», gritó con entusiasmo. «Aquí es donde comienza nuestra verdadera aventura. Tomen sus mochilas. Nos esperan 8 kilómetros hasta nuestro campamento». ¿8 kilómetros? ¿A través de este denso bosque? Intercambié una mirada preocupada con Robert, pero ya no había vuelta atrás. Salimos del auto, con nuestras pesadas mochilas al hombro. El señor Larson iba al frente, machete en mano para despejar cualquier obstáculo, con Eric pisándole los talones. El resto de nosotros nos pusimos en fila detrás de ellos, y yo cerré la marcha. A medida que caminábamos, el bosque parecía cerrarse sobre nosotros. Los árboles se hacían más altos, y sus ramas se entrelazaban en lo alto para bloquear la mayor parte de la luz del sol. El aire se volvía más frío y húmedo. Extraños cantos de pájaros resonaban en la distancia, algo que nunca había oído antes. Pero no fue hasta que estábamos a mitad de camino del campamento cuando noté por primera vez que algo no iba bien. Al principio fue sutil, solo una sensación de estar siendo observada. Seguí mirando por encima del hombro, esperando ver algo acechando en las sombras entre los árboles. Pero no había nada allí. Solo más árboles, extendiéndose interminablemente en todas direcciones. Entonces empecé a notar el silencio. Cayó de repente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. En un momento, el bosque estaba lleno de sonidos de pájaros y pequeños animales. Al siguiente, nada. Solo el crujido de nuestras botas sobre el suelo cubierto de hojas y nuestra respiración agitada. No fui la única que se dio cuenta. Vi que la cabeza de Robert giraba de un lado a otro, con los ojos muy abiertos por el miedo. Incluso Jason, que por lo general era tan tranquilo, parecía nervioso. «Oiga, señor Larson», gritó Peter, con una voz anormalmente alta en medio del silencio. «¿Es normal que el bosque esté tan silencioso?» El señor Larson hizo una pausa y frunció ligeramente el ceño. «Bueno, a veces los animales se quedan en silencio si hay un depredador en la zona. Un oso, tal vez, o un puma. No hay de qué preocuparse, muchachos. Ellos nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos». Sus palabras pretendían ser tranquilizadoras, pero tuvieron el efecto contrario en mí. ¿Un oso? ¿Un puma? ¿Cómo se suponía que eso nos haría sentir mejor? Seguimos adelante. El silencio se hacía más pesado con cada paso. Y entonces, justo cuando empezaba a desvanecerse el último rayo de luz del día, lo oímos. Un sonido que me heló la sangre y me hizo saltar el corazón hasta la garganta. Fue un grito agudo, agónico y muy, muy humano. El señor Larson se quedó paralizado y levantó la mano en un gesto para que nos detuviéramos. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. ¿Papá? Eric habló con voz débil y asustada. Nunca lo había oído hablar así. «Papá, ¿qué hacemos?» Durante un largo momento, el señor Larson no se movió. Luego pareció sacudirse y se volvió hacia nosotros con una sonrisa forzada. «Probablemente no sea nada, muchachos. Tal vez algún animal que suene como una persona. Pero, por si acaso, vamos a acampar aquí mismo para pasar la noche. ¿De acuerdo?» Asentimos en silencio, demasiado asustados para discutir. Mientras empezábamos a desempacar nuestras cosas,
No podía quitarme la sensación de que estábamos cometiendo un terrible error. Deberíamos haber dado la vuelta. Deberíamos haber corrido lo más rápido que pudiéramos para volver al auto y a la civilización. Pero no fue así. Cuando la noche se cerró sobre nosotros, trayendo consigo un coro de sonidos sobrenaturales y sombras fugaces que se alejaban del alcance de nuestras linternas, me di cuenta con creciente horror de que tal vez ya era demasiado tarde. Acampamos en un pequeño claro, y nuestras tiendas formaron un círculo cerrado alrededor de la fogata que el señor Larson insistió en construir. «El fuego mantiene alejados a los animales», dijo. Pero no pude quitarme la sensación que aquel grito me había dejado, un grito que claramente no le tendría miedo a una pequeña fogata. Mientras las llamas se encendían y proyectaban largas sombras sobre nuestros rostros, observé a mis amigos. Eric intentaba poner cara de valiente, pero podía ver el miedo en sus ojos. Peter tenía la nariz metida en el libro otra vez, pero no pasaba ninguna página. Jason estaba sentado en un tronco, con su enorme cuerpo encorvado, luciendo más pequeño de lo que lo había visto nunca. Y Robert estaba murmurando para sí mismo, con los dedos volando sobre la pantalla de un pequeño dispositivo que había sacado de su bolsillo. «¡Ey!». La voz aguda del señor Larson nos hizo saltar a todos. «Creí haber dicho que nada de aparatos electrónicos, Robert. Entrégalo». Robert apretó el dispositivo contra su pecho, con los ojos muy abiertos. «Pero, señor Larson, yo... Sin peros. Se trata de vivir la naturaleza, ¿recuerdas? Ahora dámelo». Robert le entregó el aparato a regañadientes. El señor Larson se lo guardó en el bolsillo con un gesto de satisfacción. «Muy bien, muchachos. ¿Quién quiere aprender a asar el malvavisco perfecto?». Pero ninguno de nosotros estaba de humor para comer algo junto a la fogata. El bosque que nos rodeaba parecía estar lleno de susurros y movimiento, más allá del alcance de la luz del fuego. Cada ramita que se rompía, cada susurro de las hojas me producía una nueva oleada de miedo. «Señor Larson», finalmente me armé de valor para preguntar, «¿qué pasaría si... y si ese grito no fuera de un animal? ¿No deberíamos intentar ayudar?». Suspiró y se pasó una mano por el pelo canoso. «Mira, Emilu, sé que tienes miedo. Todos lo tienen. Pero créeme, no hay nada ahí fuera de lo que debamos preocuparnos. Probablemente sea solo un zorro o algo así. Ahora, tratemos de dormir un poco. ¿De acuerdo? Las cosas se verán mejor por la mañana». Pero esa noche no me resultó fácil conciliar el sueño. Me quedé despierta en mi tienda, compartida con Robert, escuchando los sonidos del bosque. Los susurros de Robert rompían el silencio. «Emily, ¿estás despierta?». Me di la vuelta para mirarlo a la cara. «Sí, ¿tampoco puedes dormir?». Sacudió la cabeza, su rostro pálido bajo la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la tela de la tienda. «Aquí hay algo que no va bien, Emily. Algo que no va bien. Lo he estado rastreando». «¿Rastreando qué?», pregunté mientras mi corazón comenzaba a acelerarse. «Las anomalías, las perturbaciones electromagnéticas, son algo fuera de lo común aquí. Para eso era mi dispositivo, antes de que el señor Larson me lo quitara. Emily, no creo que estemos tratando con animales. Creo que hay algo más aquí, algo que no es natural». Quería reírme, decirle a Robert que estaba siendo paranoico, pero en el fondo sabía que tenía razón. Había algo fundamentalmente equivocado en esos bosques, algo que me ponía los pelos de punta. Un grito repentino atravesó la noche, esta vez mucho más cerca. Nos levantamos de un salto, con los ojos abiertos por el terror. Le siguió el sonido de pies corriendo, ramas que se rompían, y luego... silencio. «Chicos, ¿está todo bien ahí dentro?». La voz del señor Larson llegó desde afuera, tensa y alerta.
Antes de que pudiéramos responder, otro grito rompió el aire. Esta vez, reconocí la voz. Era Eric. Lo que sucedió a continuación fue una mezcla de confusión y terror. Salimos de nuestras tiendas y encontramos la de Eric vacía. Junto a un sendero de maleza alterada conducía al bosque oscuro. El señor Larson ya estaba corriendo por el sendero, linterna en una mano y cuchillo de caza en la otra. «Eric, Eric, respóndeme», gritó con la voz quebrada por el miedo. Lo seguimos, tropezando en la oscuridad, con las ramas golpeándonos la cara. El haz de luz de la linterna del señor Larson danzaba alocadamente delante de nosotros, iluminando fragmentos del bosque, una raíz retorcida aquí, un destello de hojas allá. Y entonces, de repente, la luz cayó sobre Eric. Estaba de pie en un pequeño claro, de espaldas a nosotros, completamente inmóvil. «Eric, gracias a Dios», susurró el señor Larson acercándose a él. «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?» Eric no respondió, no se movió. A medida que nos acercábamos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo estaba muy, muy mal. «¿Eric?», grité con voz temblorosa. «Vamos, Eric, nos estás asustando». Lentamente, muy lentamente, Eric empezó a girar, y cuando su rostro apareció ante mis ojos, iluminado por el intenso haz de luz de la linterna, oí que alguien, tal vez yo, tal vez todos nosotros, soltaba un grito de terror. No era Eric, ya no. La cosa que estaba frente a nosotros vestía la ropa de Eric, tenía el pelo rubio de Eric, pero el rostro no era el correcto. Estaba distorsionado. Los ojos eran demasiado grandes. La boca era una boca abierta llena de dientes afilados como agujas. Y la piel parecía ondular y cambiar, como si algo se moviera debajo de ella. «Corran», susurró el señor Larson, con la voz entrecortada por el horror. «Corran». Nos dimos la vuelta y huimos, abriéndonos paso entre la maleza, cegados por el terror. Detrás de nosotros, podía oír algo que nos perseguía. No eran pisadas, sino un sonido húmedo y deslizante que parecía venir de todas partes. No sé cuánto tiempo corrimos. El tiempo perdió todo significado en ese vuelo de pesadilla, a través del bosque oscuro. Todo lo que conocía era el ardor en mis pulmones, el escozor de las ramas contra mi piel y la abrumadora necesidad de escapar. Finalmente, sin aliento, llegamos a otro claro. Este era diferente. En el centro se alzaba un enorme y antiguo árbol, cuyas ramas retorcidas se extendían hacia el cielo estrellado como si fueran dedos. En su base había una abertura oscura, una cueva o un hueco en el tronco, no podía decirlo. «Ahí dentro», jadeó el señor Larson, señalando la abertura. «Rápido, antes de que nos alcance». No lo dudamos. Uno por uno, nos abrimos paso a través de la estrecha abertura y nos encontramos en un hueco espacioso dentro del árbol. Estaba oscuro como boca de lobo y el aire estaba cargado de olor a tierra húmeda y descomposición. «¿Están todos aquí?», susurró el señor Larson, con la voz tensa por el miedo. «Hablen». «Aquí», dije sin aliento. «Presente», dijo Peter con voz temblorosa. «Sí», tartamudeó Robert. Un gruñido de Jason confirmó su presencia. Éramos 5. Habíamos perdido a Eric, pero el resto lo habíamos logrado, por ahora. Afuera podíamos oír algo que se movía. Daba vueltas. Esperaba. «Señor Larson», susurró Robert con una voz apenas audible. ¿Qué era esa cosa? En la oscuridad, oí al señor Larson respirar profundamente, tembloroso. «No lo sé, hijo. Nunca he visto nada parecido. Pero les juro que voy a sacarlos de aquí, muchachos. De alguna manera». Mientras nos acurrucábamos juntos en el hueco de ese árbol antiguo, rodeados por los sonidos de algo inhumano que rondaba afuera, me di cuenta de que nuestra terrible experiencia estaba lejos de terminar. Fuera lo que fuese esa cosa,
lo que fuese que se había llevado a Eric, no iba a rendirse fácilmente. Y a medida que transcurría la larga noche, comencé a preguntarme, ¿se había llevado solo a Eric? ¿O era posible que ninguno de nosotros fuera quien creía ser? Esa idea provocó en mí una nueva oleada de terror. Me hundí más en la tierra húmeda de nuestro escondite, aguzando el oído para captar cualquier sonido que pudiera revelar la ubicación de la criatura. Pero lo único que podía oír era la respiración agitada de mis amigos y el latido salvaje de mi propio corazón. Lo que había comenzado como un simple viaje de campamento se había convertido en una pesadilla inimaginable. Y en algún lugar de mi mente, un pensamiento terrible comenzó a formarse. ¿Y si nunca salíamos de este bosque? Cuando la primera luz pálida del amanecer comenzó a filtrarse a través de las grietas de nuestro santuario de madera, me di cuenta de que nuestra lucha por la supervivencia apenas estaba comenzando. La pálida luz del amanecer no nos consoló demasiado. Habíamos pasado la noche acurrucados en aquel árbol hueco, saltando ante cada sonido, ante cada susurro del viento entre las hojas. Ninguno de nosotros había dormido. ¿Cómo podríamos hacerlo después de lo que habíamos visto? Muy bien, muchachos, susurró el señor Larson con voz ronca. Tenemos que hacer un plan. No podemos quedarnos aquí para siempre. Pero, ¿qué pasa con esa cosa? Preguntó Peter subiéndose las gafas por la nariz con una mano temblorosa. Todavía está ahí, ¿no? El silencio del señor Larson fue respuesta suficiente. Podía ver el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, haciéndolo envejecer en una sola noche. Se suponía que debía protegernos, mantenernos a salvo. Pero ¿cómo podía alguien estar preparado para algo así? Tenemos que volver al coche, dijo finalmente. Es nuestra única oportunidad de salir de aquí y encontrar ayuda para Eric. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de su hijo y vi un destello de dolor intenso en su rostro antes de que se recompusiera. Pero ni siquiera sabemos dónde estamos, señaló Jason, y su confianza habitual fue reemplazada por el miedo. Corrimos quién sabe cuánto tiempo anoche. Podríamos estar a kilómetros de nuestro campamento. Yo tal vez pueda ayudar con eso, dijo Robert, vacilante. Todos nos giramos para mirarlo. ¿Recuerdas ese dispositivo que confiscó el señor Larson? No solo servía para rastrear anomalías, también tiene GPS. El señor Larson abrió mucho los ojos. Rápidamente metió la mano en el bolsillo y sacó el dispositivo de Robert. ¿Puedes usar esto para llevarnos de vuelta al coche? Robert asintió y tomó el dispositivo con reverente cuidado. Creo que sí. Me llevará unos minutos encenderlo y obtener señal, pero... Un grito espeluznante atravesó el aire de la mañana, tan cerca que parecía vibrar a través de la madera que nos rodeaba. Nos quedamos paralizados, sin atrevernos a respirar. Nos ha encontrado, susurré, con el terror aferrándose a mi garganta. El rostro del señor Larson se tornó decidido. Bien, cambio de planes. Robert, tú ponte a trabajar en el GPS. El resto de nosotros vamos a salir corriendo. Intentaremos alejarlo para darle tiempo a Robert. Una vez que tengas nuestra ubicación, intenta regresar al auto. Si no estamos allí, vete, consigue ayuda. Pero, señor Larson, comencé a protestar. No discutas, Emily, es nuestra mejor oportunidad. Se volvió hacia Robert. ¿Crees que puedes hacerlo, hijo? Robert tragó saliva y asintió. Sus dedos ya bailaban sobre la pantalla del dispositivo. Muy bien, muchachos. A mi señal, corremos. Robert, quédate aquí hasta que esté despejado, ¿entendido? Asentimos con la cabeza, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El señor Larson miró por el hueco y levantó 3 dedos. 2, 1. Ahora. Salimos del árbol a toda velocidad en dirección contraria a la que habíamos oído el grito.
casi inmediatamente lo oí detrás de nosotros. Ese sonido húmedo y deslizante que me atormentaba en las pesadillas. Pero no miramos hacia atrás. No podíamos. Corrimos hasta que nos ardían los pulmones, zigzagueando entre los árboles y saltando sobre troncos caídos. El señor Larson iba al frente, con sus zancadas más largas manteniéndose justo por delante de nosotros. Y luego, sin previo aviso, ya no estaba. En un momento estaba allí, abriéndose paso entre la maleza, y al siguiente ya no estaba, como si el bosque se lo hubiera tragado por completo. «¡Señor Larson!», gritó Peter deteniéndose en seco. Nos detuvimos y nos pusimos a dar vueltas como locos, buscando alguna señal de él. No había nada, ningún sonido, ningún movimiento, solo la inquietante quietud del bosque. «Tenemos que volver», dijo Jason con voz temblorosa. «No podemos dejarlo solo». Pero mientras hablaba, lo oímos. Aquel grito terrible e inhumano, que provenía de la dirección en la que había desaparecido el señor Larson. Otro grito, sin duda humano, le respondió. Un grito de pura agonía que se cortó de golpe y dejó tras de sí un silencio más aterrador que cualquier sonido. «¡Oh Dios!», gimió Peter. «¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios!». Sentí que iba a vomitar. El señor Larson se había ido. Igual que Eric, se lo había llevado la criatura impía que acechaba en el bosque. Ahora estábamos solos. Tenemos que volver con Robert», logré decir, con una voz extraña y distante en mis propios oídos. «Tenemos que salir de aquí». Los demás asintieron en silencio, demasiado sorprendidos y asustados para discutir. Nos dimos la vuelta y comenzamos a regresar por donde habíamos venido, moviéndonos tan silenciosamente como pudimos. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada susurro de las hojas enviaba una descarga de adrenalina a través de nuestros sistemas. Cuando finalmente llegamos al árbol hueco, encontramos a Robert esperándonos, con el rostro pálido de miedo. Escuché los gritos. Susurró. ¿Y el señor Larson? Sacudí la cabeza, incapaz de articular las palabras. El rostro de Robert se arrugó, pero respiró profundamente y levantó su dispositivo. «Tengo nuestra ubicación», dijo. «El auto está a unos 4 kilómetros al noreste de aquí. Pero muchachos, hay algo más que necesitan ver». Giró la pantalla hacia nosotros. Al principio no entendía lo que estaba viendo. Un caos de líneas y colores, como una pintura abstracta. Pero luego me di cuenta de lo que era. Un mapa topográfico de la zona. Y allí, justo donde estábamos, había un torbellino de lecturas de energía que latían como un corazón maligno. «¿Qué es eso?», preguntó Jason. Su voz apenas era más que un susurro. Los ojos de Robert estaban muy abiertos, con una mezcla de miedo y fascinación. «No lo sé, pero sea lo que sea, no es natural. Y creo que podría ser lo que está detrás de todo lo que está sucediendo aquí». Mientras mirábamos la anomalía que pulsaba en la pantalla, me invadió una escalofriante sensación. No estábamos simplemente perdidos en el bosque. Estábamos atrapados en el corazón de algo antiguo y maligno, algo que ya se había llevado a 2 de los nuestros. Y cuando otro aullido inhumano resonó en el bosque, más cerca esta vez, supe con aterradora certeza que no se detendría hasta tenernos a todos. «Tenemos que irnos», dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. «Ahora». Mientras reuníamos los pocos suministros que teníamos y nos preparábamos para nuestro desesperado intento de escapar, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que nos faltaba algo crucial. Alguna pieza del rompecabezas que explicaría por qué estábamos allí, por qué nos estaba pasando esto. Pero no había tiempo para pensar en ello. Teníamos que correr, luchar, sobrevivir, porque si no lográbamos salir de esos bosques, nadie sabría jamás el horror que los acechaba.
Y así, con el corazón pesado y el terror pisándonos los talones, nos adentramos una vez más en el bosque, rezando para poder vivir para ver otro amanecer. Nos movimos por el bosque como fantasmas. Nuestros pies apenas hacían ruido sobre el suelo cubierto de hojas. Robert iba al frente, con los ojos pegados al dispositivo que tenía en las manos, guiándonos hacia lo que esperábamos que fuera la salvación. Pero con cada paso, la sensación de que algo andaba mal se hacía más fuerte, un miasma palpable que parecía adherirse a nuestra piel. «Espera», susurró de repente Peter, agarrándome el brazo. «¿Escuchas eso?» Todos nos quedamos paralizados, aguzando el oído. Al principio, no oí nada más que los sonidos habituales del bosque, el susurro de las hojas, el lejano canto de un pájaro. Pero luego, por debajo de todo eso, lo capté. Un zumbido bajo y palpitante, casi inaudible. «Se está volviendo más fuerte», murmuró Robert, tocando su dispositivo. «Las lecturas de energía están por las nubes. Nos estamos acercando a... algo». «¿El coche?», preguntó Jason esperanzado. Robert negó con la cabeza. «No, esto es... diferente. Nunca había visto lecturas como esta antes». Como si respondiera a sus palabras, el bosque que nos rodeaba empezó a cambiar. Los árboles parecían retorcerse. Su corteza ondulaba como el agua. El suelo bajo nuestros pies se ablandó, volviéndose esponjoso e inestable. ¿Y el aire? El aire se llenó de susurros, de incontables voces que hablaban en idiomas que nunca había oído antes. «Chicos», dije con voz temblorosa, «creo que deberíamos regresar». Pero, mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que era demasiado tarde. El bosque que había detrás de nosotros había cambiado y se había convertido en una pared impenetrable de vegetación retorcida. No teníamos otra opción que seguir adelante. Mientras avanzábamos a trompicones, el mundo que nos rodeaba seguía deformándose y cambiando. Los colores se mezclaban entre sí, creando tonalidades imposibles que dolían a la vista. El suelo subía y bajaba en oleadas nauseabundas, y siempre, siempre, ese susurro enloquecedor en el aire, cada vez más fuerte con cada paso. Finalmente, llegamos a un claro que no se parecía a nada que hubiera visto antes. En el centro se alzaba una estructura enorme, una amalgama retorcida de metal y materia orgánica. Latía con una luz sobrenatural y sus zarcillos de energía se arqueaban para tocar los árboles que la rodeaban. ¿Qué es esa cosa?», Jason respiró, con los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y asombro. Robert tecleaba furiosamente en su dispositivo, con el rostro pálido. «No es de aquí, no es de la Tierra. Estas lecturas son completamente extrañas». Mientras estábamos allí, tratando de procesar lo que estábamos viendo, una figura emergió de detrás de la estructura. Se me subió el corazón a la garganta. Era el padre de Eric, el señor Larson. Pero algo no iba bien. Se movía con una fluidez antinatural. Sus articulaciones se doblaban de un modo que no debía. Y sus ojos eran completamente negros, reflejando la luz pulsante de la estructura alienígena. «¿Señor Larson?», gritó Peter vacilante. ¿Está bien?» La cabeza del señor Larson se giró hacia nosotros, y una sonrisa demasiado amplia y llena de dientes se extendió por su rostro. Cuando habló, su voz se superpuso con otras, como si 1000 seres hablaran a través de él al mismo tiempo. «¿De acuerdo? Estoy más que bien. Estoy perfecto. Somos perfectos. Y pronto ustedes también lo estarán». «¿Nosotros?», logré decir con voz entrecortada. La sonrisa del señor Larson se hizo aún más grande. «Oh, sí, nosotros. Verán, muchachos, los hemos estado esperando. Durante mucho tiempo hemos estado atrapados aquí, en este pequeño rincón de realidad. Pero ahora, gracias a ustedes, finalmente podemos liberarnos». Mientras hablaba, más figuras surgieron de las sombras. Eric,
El guardabosques que habíamos visto en el comienzo del sendero, otros excursionistas que no reconocimos, todos moviéndose con la misma gracia antinatural, todos con esos terribles ojos negros. Ustedes son nuestros faros, continuó el señor Larson. Su miedo, su confusión, su humanidad misma, todo sirvió para debilitar las barreras que nos retenían aquí, y ahora estamos listos para expandirnos por su mundo. La verdad me golpeó como un puñetazo. No nos habíamos topado con ese horror por casualidad. Habíamos sido atraídos hasta allí. Habíamos sido elegidos. ¿Por qué nosotros?, preguntó Robert, y su curiosidad científica de algún modo superó su terror. ¿Por qué niños? El señor Larson se rió, con un sonido como el de un cristal que se rompe. Los niños son tan maravillosamente maleables, están llenos de potencial, son los recipientes perfectos para nuestra especie. Y ustedes 5... ustedes 5 son especiales. Cada uno de ustedes lleva una chispa de algo único, algo que necesitamos. Señaló a cada uno de nosotros por turno. El aventurero, el erudito, el protector, el visionario. Y tú. Sus ojos negros se clavaron en los míos. El sobreviviente. Juntos serán la clave de nuestra expansión, nuestra fuerza de invasión. Nunca te ayudaremos, gruñó Jason poniéndose protectoramente frente a nosotros. Oh, pero lo harás, dijo el señor Larson. No tienes elección. De hecho, ya ha comenzado. ¿No te has dado cuenta? Con horror, me miré las manos. Mi piel se ondulaba, igual que la corteza de los árboles. Sentí que algo se movía debajo de ella, algo que intentaba salir. No, susurré. No, esto no puede estar pasando. Pero así era. Sentía que mis pensamientos cambiaban, que conceptos y recuerdos extraños inundaban mi mente. Miré a mis amigos y vi el mismo terror y confusión en sus rostros. Estábamos cambiando. Nos estábamos convirtiendo en ellos. Mientras la presencia alienígena se abría paso en mi mente, un último pensamiento desesperado logró abrirse paso. Este no era el final. No podía serlo. De alguna manera, teníamos que luchar contra esto. Teníamos que advertir al mundo. Pero mientras me aferraba a ese último vestigio de humanidad, sentí que se desvanecía, reemplazado por algo vasto e inescrutable. Y mientras el claro se llenaba de risas inhumanas, me di cuenta de que nuestro viaje de campamento había sido más que una pesadilla. Fue el comienzo del fin del mundo. Cuando la presencia alienígena invadió mi mente, sentí que me desvanecía. Recuerdos, esperanzas, miedos, todo estaba siendo consumido por esta inteligencia sobrenatural. Pero en el fondo, en un lugar que ni siquiera sabía que existía, se encendió una chispa de desafío. No, este es mi cuerpo, mi mente, mi vida. No sé de dónde me vino la fuerza, pero de repente empecé a luchar. Visualicé muros en mi mente, barreras contra la conciencia invasora. No fue fácil, fue como intentar contener un océano con mis propias manos, pero lentamente, centímetro a centímetro, comencé a recuperarme. ¿Emily? Escuché la voz de Robert, distante y distorsionada. Emily, ¿qué te pasa? Abrí los ojos sin darme cuenta que los había cerrado. El claro se volvió más nítido. Mis amigos estaban de rodillas. Sus cuerpos se retorcían y cambiaban a medida que la presencia alienígena se apoderaba de ellos. Pero me miraban con una mezcla de asombro y esperanza, porque yo estaba de pie, inalterado, humano. La cosa que llevaba la cara del señor Larson gruñó y sus rasgos se distorsionaron hasta convertirse en algo inhumano. Imposible, susurró. No puedes resistirte a nosotros. Nadie puede resistirse a nosotros. Pero lo había logrado. De algún modo, había encontrado la fuerza para luchar. Y en ese momento me di cuenta de algo crucial. No se trataba solo de mí. Se trataba de todos nosotros, de la humanidad.
Estás equivocado, dije con voz firme a pesar del miedo que me recorría el cuerpo. Podemos resistir. Resistiremos. Me acerqué a Jason, que estaba más cerca de mí. Vamos, grandulón. Sé que estás ahí. Lucha. Por un momento, no pasó nada. Entonces, la mano de Jason se movió nerviosamente y trató de alcanzar la mía. La agarré y fue como si una corriente eléctrica pasara entre nosotros. Podía sentir la esencia de Jason, su humanidad, resurgiendo a la superficie. ¡Eso es todo!, lo animé mientras extendía mi otra mano hacia Peter. Vamos, chicos, recuerden quiénes son. Uno a uno, mis amigos empezaron a librarse de la influencia alienígena. No era fácil, podía ver la tensión en sus rostros, la batalla que se libraba en su interior. Pero lo estaban logrando, estaban volviendo. El señor Larson soltó un grito de rabia y frustración. El aire a nuestro alrededor empezó a vibrar y la estructura alienígena empezó a latir con una luz roja furiosa. ¡Idiotas!, aulló. No tenéis ni idea de lo que estáis perdiendo. El poder, el conocimiento, todo podría ser vuestro. No lo queremos, dije con firmeza. No a este precio. Mientras mis amigos recuperaban el control de sí mismos, algo extraño comenzó a suceder. El espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar y deformarse, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. La estructura alienígena parpadeó y se volvió translúcida. ¡No!, gritó la criatura que tenía la cara del señor Larson. ¡No! ¡Lo estás arruinando todo! Entonces lo comprendí. Nuestra resistencia, nuestra humanidad, de alguna manera estaba deshaciendo la fuerza que había traído esa cosa a nuestro mundo. Estábamos cerrando la puerta que había intentado abrir. Chicos, dije con urgencia, tenemos que salir de aquí. ¡Ahora! Corrimos. Corrimos como nunca antes lo habíamos hecho, abriéndonos paso entre la maleza mientras el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Los árboles se derritieron en la nada, el suelo se onduló como el agua y, durante todo ese tiempo, ese aullido sobrenatural nos siguió, lleno de rabia y desesperación. No sé cuánto tiempo corrimos ni cómo encontramos el camino, pero de repente, milagrosamente, salimos del bosque y llegamos a la carretera donde habíamos aparcado el coche. Seguía allí, intacto, un faro de normalidad en un mundo enloquecido. ¡Sube!, grité, abriendo de golpe la puerta del conductor. Gracias a Dios, el señor Larson había dejado las llaves en el contacto. Nos subimos y giré la llave. Por un instante de infarto, no pasó nada. Entonces el motor rugió y pisé a fondo el acelerador, lo que nos hizo salir disparados por la carretera y alejarnos de la pesadilla que habíamos dejado atrás. No fue hasta que nos alejamos varios kilómetros de ese horrible bosque que finalmente nos permitimos respirar y pensar en lo que había sucedido. Emily, dijo Peter en voz baja, tú nos salvaste. ¿Cómo? Negué con la cabeza, sin estar del todo segura de mí misma. No lo sé. Es que no podía dejar que ganara, no podía dejar que nos venciera. Pero el señor Larson, dijo Jason con la voz quebrada, y Eric todavía están... Volveremos, dije con firmeza. Recibiremos ayuda real, y encontraremos una manera de salvarlos. No sabía si era posible. No sabía si algo volvería a ser igual. Pero sí sabía una cosa. Nos habíamos enfrentado a lo imposible. Nos habíamos asomado al abismo de un horror alienígena y habíamos sobrevivido. Nos habíamos aferrado a nuestra humanidad. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a pintar el cielo, sentí un atisbo de esperanza. Lo que fuera que viniera después, cualesquiera fueran las batallas que pudiéramos enfrentar, las enfrentaríamos juntos. Y nunca, nunca nos rendiríamos. Porque eso es lo que significa ser humano. Luchar, tener esperanza, sobrevivir. Y mientras conducía hacia casa, hacia un lugar seguro,
Hice una promesa silenciosa. Al señor Larson, a Eric, a todos los que habían sido secuestrados por esa cosa en el bosque. Encontraríamos una manera de salvarlos. Encontraríamos una manera de detener esto. Gracias por acompañarnos una noche más. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como yo disfruté narrándolo. Recuerda, en la Cofradía Nocturna siempre hay más misterios por descubrir y más historias que harán que tus noches sean inolvidables. Si te atreves a regresar, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras oscuras aventuras. Soy Lisandra y esto es La Cofradía Nocturna.